Debates, ética y salud. Respeto por el paciente, avances de nuevas tecnologías, educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Grangeat. Buenas tardes, queridos oyentes. 16 horas, sábado. Como todos los sábados, estamos nuevamente en Sala de Médicos. En Sala de Médicos, los médicos conversamos de medicina humana, porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos y nuestro lema es humanicemos la medicina, acerquemos la medicina al paciente. Como ustedes sabrán, el miércoles pasado, el 1 de abril del 2015, fue el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Y hoy tenemos como invitado al doctor Germán Stemelin. Es un gusto, un placer tenerlo aquí con nosotros. Y el doctor Germán Stemelin nos va a contar acerca de qué es la médula ósea, qué es el trasplante de médula ósea, qué son estos tratamientos que se hacen hoy, que hoy nos suenan muy normales y muy habituales. Cuando yo estudié medicina y cuando yo me recibí de médico, el trasplante de médula ósea no existía. Eso es lo que decimos siempre acá. Gracias a Dios la medicina ha ido avanzando y va avanzando día a día, brindando nuevas oportunidades de diagnóstico y de tratamientos a pacientes que tenían o que tienen patologías que antes no tenían tratamiento. Así que vamos a comenzar a presentarlo formalmente al doctor Germán Stemelin. El doctor Germán Stemelin, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1984. Cursó su residencia de clínica médica en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Hizo su residencia de hematología en el Hospital Británico, donde lo conocí. Fue médico de planta de hematología del Hospital Británico entre el año 91 y el 2014. Y desde el año 2015 es el jefe de servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Británico. Cursó perfeccionamientos en el extranjero como fellow en trasplante. Estuvo en el Royal Adelaide Hospital en Adelaide, Australia, en el año 1990, en el Hammersmith Hospital, Londres, en el año 1992, en el Hospital Clínic Barcelona, en España, de 1994. Ha participado en más de 250 publicaciones y presentaciones científicas en congresos y puede aquilatar más de 500 trasplantes realizados por el equipo del Hospital Británico. Como ustedes verán, es una persona con una trayectoria de ya unos cuantos años y con una tremenda experiencia en lo que se llama trasplante de médula ósea. Así que es un gusto tenerlo acá con nosotros, doctor Stemelin. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Realmente hace poquitos días pasó algo muy importante, que es el Día del Donante de Médula Ósea, y creo que bien vale la conmemoración, ¿no? Ya lo creo. Doctor, vamos a comenzar preguntándole para que le cuente a nuestros oyentes ¿qué es la médula ósea? ¿Qué es el trasplante de médula ósea? Porque se arma lío entre médula ósea, médula. A ver, cuéntenos un poquito la diferencia de eso. Sí, esa es la primera pregunta que normalmente nos hacen los pacientes, incluso muchos de los médicos. En primer lugar, los trasplantólogos de médula no somos cirujanos, porque la médula ósea no tiene nada que ver con la médula espinal, que pertenece al sistema nervioso. La médula ósea es la encargada de fabricar las células de la sangre, y está localizada dentro de todos los huesos grandes. Por ejemplo, el hueso más importante de la pierna se llama fémur. Adentro del fémur hay médula ósea. Ahí está la fábrica. Ahí está una de las fábricas. En los húmeros que están en los brazos hay médula ósea. Claro. Y allí se fabrican las tres células de la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno. Cuando bajan estamos anémicos. Las plaquetas son una parte importante de la coagulación. Cuando bajan tenemos predisposición a los sangrados. Y los glóbulos blancos, en términos generales, nos defienden contra las infecciones. Nosotros, cuando hacemos un trasplante de médula ósea, normalmente estamos curando enfermedades que están vinculadas a estas tres células, a la producción de estas tres células o a la producción de células anormales, por ejemplo, células malignas en el caso de las leucemias.
Todo surge a partir de infundir en el receptor unas células que llamamos células madres, que son capaces de repoblar la médula desde cero hasta dar lugar a una nueva médula ósea que va a volver a producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, pero ahora de características normales. O sea que partimos de un paciente que se ha quedado sin médula ósea, hace falta llegar a eso. ¿Cuándo hacemos un trasplante de médula ósea, doctor? En realidad lo que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de trasplantes. Para relacionarlo fundamentalmente con la donación de médula, me parece bien circunscribirnos a lo que se llama trasplante alogeneico, que es el trasplante en el cual se utiliza una persona, diferente obviamente a uno, que sea compatible con uno en algo que se llama sistema HLA, el sistema de histocompatibilidad mayor, y las indicaciones del trasplante en realidad son múltiples. En primer lugar están las enfermedades malignas de la médula ósea, donde seguramente el paradigma es las leucemias, ya sean agudas o crónicas, pero también síndromes de inmunodeficiencia, a quien la inmunidad no le funciona, chicos por ejemplo, o hemoglobinopatías, cuando la médula ósea está vacía, eso se llama aplasia medular, que es una entidad rara, por cierto. Cuando la médula ósea no está vacía pero no funciona, eso se llama mielodisplasia. Bueno, todas esas indicaciones son indicaciones de trasplante alogeneico, o sea, con donante de médula ósea. Es muy interesante lo que nos está contando, doctor. Vamos a volver un poquito a la historia, lo que dije al principio, porque esto que hoy es muy común, cuando yo me recibí de médico, esto no existía. Yo me recibí de médico en el año 70. Para algunos puede parecerle muchos y otros no tanto. O sea, en tan pocos años, ¿cuánto ha avanzado la medicina en este tema? ¿Cómo comenzó esto en el mundo? ¿Cómo comenzó en la Argentina? Cuéntenos, porque me parece interesante que nuestros oyentes escuchen estas cosas. Bueno, para cuando usted se estaba recibiendo, en realidad había unos primeros trasplantes en los cuales no se terminaba de entender exactamente de que debían ser absolutamente histocompatibles y los resultados eran malos, pero ya a mediados de la década del 70, en Seattle, el premio Nobel de Medicina Thomas del año 1992 empieza a ser en los primeros trasplantes exitosos, y la verdad es que desde entonces hasta la fecha el número de trasplantes se ha incrementado de manera exponencial. Argentina fue pionera en Latinoamérica en trasplante de médula ósea. Tenemos el orgullo en el Hospital Británico de haber realizado el primer trasplante de médula ósea. En realidad lo realizó un médico que se llama Eduardo Buyorski, que hoy trabaja con nosotros en nuestro servicio, es un consultor y en realidad es el encargado, coordinador del área de trasplante de médula ósea. Él hizo su perfeccionamiento en Hadassah, en Israel, y el 13 de septiembre de 1986, una fecha que nosotros conmemoramos siempre. Histórica en el Hospital Británico. En el Hospital Británico, sí, tal cual, y en el país también. En el país, en la historia de la medicina argentina, ¿cómo que no? Se hizo el primer trasplante, un trasplante a una paciente con una leucemia mieloblástica aguda. La verdad que desde entonces ha pasado mucha agua bajo el puente, hemos hecho muchos trasplantes, hacemos trasplantes de muy alta complejidad hoy, trasplantes con donantes que no son familiares, trasplantes con donantes que no son absolutamente idénticos, que son mitad idénticos, hacemos trasplantes en niños, muy pequeñitos, o sea, menores al año, algunos de ellos, hacemos trasplantes obviamente en personas cada vez más grandes. Antes había un límite de edad que se fue progresivamente incrementando de 40 hasta hoy, para algunas situaciones trasplantamos hasta los 70 años, y los resultados han ido mejorando, y los resultados hoy en Argentina son realmente comparables a los mejores centros del mundo, que obviamente no somos el Hospital Británico el único centro de trasplante, sino que hay muchos centros de trasplante en el país, afortunadamente. Afortunadamente, ya lo creo. Bueno, es una buena noticia lo que nos está diciendo, o sea que los que ya cumplimos 40 años todavía podemos seguir siendo candidatos a un trasplante de médula ósea.
Antes a mí me hubiese parecido eso como algo lejano, pero bueno, yo ya hace rato que pasé los 40 años, menos mal que puedo seguir teniendo esperanza en ese aspecto. Pero cuéntenos un poco, porque yo me acuerdo, yo transitaba en el Hospital Británico, estaba en el Hospital Británico cuando el doctor Brujovsky se fue a Israel, volvió de Israel y hubo que rehacer o reconstruir algunas habitaciones ahí en el pabellón Repetto del Hospital Británico. ¿Por qué hubo que hacer toda una obra nueva? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué condiciones especiales se necesitan para estos pacientes? ¿Por qué? En aquellos momentos lo que se intentó fue replicar lo que se estaba haciendo en el mundo. No había una legislación ni supervisión tan estricta como hay hoy por parte del INCUCAI, que creo que es muy correcta que lo haya, pero en aquel momento lo que se intentaba era replicar lo que se estaba haciendo en el mundo, y básicamente teníamos que tener una unidad aislada, teníamos que tener una enfermería exclusivamente asignada a la unidad, entrenada en manejar pacientes de este tipo de complejidad, entrenada en manejar catéteres centrales especiales, que no había experiencia en el país como catéteres de Hickman, y básicamente el aire debía ser estéril dentro de la habitación. En aquel momento se hablaba de la burbuja, en realidad era un techo que emitía a través de un filtro aire estéril. Hoy es mucho más sofisticado el sistema, de hecho se utiliza en algunos quirófanos y demás, que son sistemas con presión positiva, etcétera, y supervisados por el INCUCAI para tener la aprobación. Pero básicamente lo que tuvimos que hacer en aquellos años fue ponernos a la altura de los centros de referencia mundial para que la tasa de infecciones fundamentalmente y de complicaciones vinculadas al procedimiento fueran tan bajas como eran en el resto del mundo. Sí, es cierto, yo lo viví, ese proceso, lo viví. Me acuerdo que el comentario nuestro de los médicos del hospital era, bueno, nos llamaba la atención que había que hacer toda una obra edilicia nueva en el hospital para poder hacer estos tratamientos que había traído el doctor Brujovsky de Israel. Y bueno, nosotros los veíamos con mucha sorpresa y con mucho agrado, ¿no es cierto? Y claro, una de las complicaciones más temidas o más frecuentes, por lo menos en aquella época, porque yo estoy hablando un poco de lo que me acuerdo, porque no estoy actualizado en este tema, era que, bueno, el riesgo de las infecciones en los pacientes, algunos pacientes también tenían hemorragias, producían hemorragias. ¿Por qué se producía todo esto, doctor? ¿Por qué la posibilidad de que se infecte un paciente? ¿Por qué la posibilidad de que haya una hemorragia? Que son todas situaciones que ustedes deben salvar, me imagino, con estos pacientes, ¿no? Sí. Cuando uno hace un trasplante de riñón, en realidad lo que está haciendo es el trasplante de un órgano inerte que no tiene ninguna capacidad de agredirme a mí, y la única posibilidad, inmunológicamente hablando, de que haya un efecto adverso es que yo como receptor rechace a ese riñón. O sea, el vector apunta solamente contra el riñón. Por el contrario, cuando hago el trasplante de una médula ósea, lo que estoy haciendo es trasplantando un sistema inmune entero. Es mucho más complejo. Claro. Entonces, en un paso previo, lo que debo hacer es una ablación, una destrucción completa del sistema inmune del receptor, de manera tal de que el rechazo, como lo concebimos en trasplante de órganos sólidos, prácticamente no se ve en trasplante de médula ósea. Lo que se ve es una complicación que tiene el sentido opuesto, que se llama enfermedad injerto contra huésped. Cuando destruimos la médula ósea del receptor, lo que hacemos es que lo dejamos sin glóbulos blancos, lo dejamos sin plaquetas y lo dejamos transitoriamente sin producción de glóbulos rojos. Todo esto es transitorio. Mientras se prende la médula ósea nueva, hay un par de semanas en las cuales los pacientes no tienen glóbulos blancos, no tienen plaquetas, y a pesar de que le transfundamos plaquetas, de que le demos antibióticos, se producen habitualmente infecciones y ahí existe el riesgo de sangrado, como decía usted. Claro. ¿Y esto cuánto tiempo es? ¿2 semanas? ¿3 semanas? 2 semanas sería un promedio para que la médula ósea empiece a fabricar las nuevas células. Las nuevas células. O sea, bastante rápido se adapta el organismo, digamos, a
a una nueva producción a partir de una célula o de células extrañas que le han ingresado al organismo. ¿Donadas por quién? ¿Cómo se elige un donante? ¿Cuáles son las condiciones para poder aquilatar ser un donante? ¿Qué cuidados se tienen? Bueno, los donantes, en primer lugar, se pueden dividir en dos grandes grupos, que son familiares, que nosotros los llamamos relacionados, o no familiares. Para ser donante, en principio hay que ser idéntico en el HLA, que es una suerte de cédula de identidad que tenemos sobre nuestras células. Esto no tiene nada que ver con el grupo sanguíneo, no tiene que ver con el sexo. Yo lo puedo trasplantar de una mujer a un hombre, de un grupo 0 a un grupo AB. Eso no es un problema. El problema es que tienen que ser idénticos en el HLA. Cada hermano que tenemos tiene un 25% de chance de ser idéntico a nosotros. O sea que con un solo hermano tenemos solamente un 25% de probabilidades de tener un donante relacionado. Es un poco bajo, ¿no? Es bajo. De manera tal que si no tenemos ese hermano, tenemos que recurrir a donantes no relacionados. En el mundo existen hoy estudiados más de 25 millones de personas en el HLA. Entonces, lo que hacemos a través del INCUCAI, que en ese sentido es de una ayuda importantísima, es enviamos los datos de nuestros HLA, de nuestros pacientes que son candidatos a trasplantes, ellos los suben a un banco de datos, a una búsqueda. Por ejemplo, aparecen 3 donantes en Alemania, para dar un ejemplo, luego se los reestudia, y en definitiva, si el trasplante va a concretarse, lo que se hace es recolectar la médula ósea en Alemania, traerla a Argentina y concretar el trasplante acá. Hoy ya la médula no se saca exactamente desde la médula, a través de punciones como hacíamos antes en la mayoría de los casos, sino que estimulamos el pasaje de esas células madres desde la médula, de adentro de los huesos, hacia la sangre con un medicamento, y luego las recolectamos con una máquina especial para infundírsela al receptor. Y decía que no éramos cirujanos, porque en realidad no se las ponemos con un bisturí adentro de la médula, sino que las transfundimos como si fuera una transfusión a través de un catéter que va a la sangre, y las células solitas, por sabiduría de las células, van a implantarse en la médula ósea para dar lugar a la nueva médula. Claro. Bueno, eso es una maravilla. Si bien es cierto que el obtener médula ósea de un paciente es un procedimiento menor, siempre es un procedimiento que duele, que molesta, que lo hacemos con anestesia, que me pinchó más fuerte, que me pinchó más suave. O sea, hoy ya ni siquiera necesitamos eso. O sea, a través de ese medicamento nosotros logramos que esas células salgan a la sangre del donante, y sacándole sangre al donante, o sea, con un simple pinchacito en una vena sacamos sangre y ya tenemos la suficiente cantidad de células como para implantarle en un receptor. ¿Así es? Sí, diría que más del 90% de los casos utilizamos sangre periférica. Se recolecta con una máquina que se llama separador celular. En realidad la sangre sale por un brazo, entra por el otro. El procedimiento dura aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Se tolera perfectamente bien. En el medio recolectamos solamente la capa de células que se llaman células mononucleadas. El donante de esta forma realmente no sufre ningún riesgo, a punto tal de que uno puede donar médula varias veces en su vida. Antes, la donación de médula ósea desde la médula ósea implicaba una anestesia general, implicaba dolor a posteriori, porque efectivamente las punciones en el hueso después dolían un poquito. Dolían. Las punciones en el hueso, los procedimientos óseos son dolorosos. El hueso está rodeado de un tejido protector, que es el periósteo, que tiene una inervación muy rica desde el punto de vista de la sensibilidad.
el periósteo es muy doloroso, sí. Entonces eso traía dolores. No era nada grave, los médicos a veces subestimamos el dolor, ¿no es cierto?, sabiendo que no es de gravedad, pero bueno, los donantes sufrían ese procedimiento. Así que ahora eso se limita a 2 punciones endovenosas, nada más. Sí, con respecto a eso que dice una pequeña anécdota, yo trabajé, como usted dijo, en Australia, y ahí en forma rotativa a la gente local, o sea que trabajaba, le sacaban médula ósea mediante biopsia de médula ósea para analizar, y éramos los controles normales. Cuando uno era parte del staff, obviamente eso era gratis, cuando en realidad era gente que familiares de los pacientes y demás les pagaban algo para que donaran médula, porque realmente era muy doloroso. O sea que cada vez que voy a hacer una médula me acuerdo de lo que dolía la médula ósea, hacer la biopsia de médula ósea. Bueno, o sea, han avanzado los tratamientos y han avanzado los procedimientos. Yo también he participado de este tipo de cosas en una patología muy distinta. Bueno, como usted sabe, yo soy neurocirujano y nosotros sí operábamos la médula, pero la médula espinal. Nosotros operamos la médula espinal, ¿sí? Hay distintas enfermedades de la médula espinal que se trata con cirugía, no todas, por supuesto. Pero, por ejemplo, una patología que nosotros antiguamente operábamos, cuando yo me recibí de médico y comencé a hacer la residencia de neurocirugía, trabajé en neurocirugía con el doctor Juan Carlos Christensen, hice la residencia con él y trabajé 22 años con él. Él fue un eminente neurocirujano y él fue el primer médico que operó en la Argentina a un paciente con hernia de disco intervertebral. Entonces, nosotros aprendimos de nuestro jefe a operar los pacientes con hernia de disco intervertebral. Bueno, hoy ya no es necesaria la cirugía de la hernia de disco intervertebral. Hay un tratamiento que se llama ozonoterapia y a través de la ozonoterapia nosotros hemos cambiado un tratamiento quirúrgico por un tratamiento inyectable, con pocas inyecciones, con agujas muy pequeñas. Nosotros la introducimos subcutánea, en la vía subcutánea o intramuscular, y con eso logramos que el sistema inmunológico del que usted nos habló recién reabsorba esa hernia. Entonces la hernia se reabsorbe y hoy no es necesario ir a buscarla con un bisturí o con una pincita para sacarla del lugar donde está, donde se ha alojado. O sea, la medicina no hace milagros, no ha hecho milagros, pero nosotros hemos conocido una medicina y somos parte de esa historia. Hemos visto los cambios en la medicina, hemos visto los cambios en los diagnósticos, ni que hablar desde el punto de vista tecnológico, lo que ha cambiado el diagnóstico médico, lo que significaba antes para una persona que tenía una enfermedad de médula ósea que no tenía solución. ¿Cuántas de esas patologías hoy se solucionan, se tratan? Muchas de ellas se curan. Quizá no todas, seguramente no todas, pero muchas de ellas se curan. Y aún los procedimientos que antes se utilizaban, ahora ya ni siquiera son tan grandes, son procedimientos más sencillos, más simples, menos dolorosos, menos agresivos para el paciente. ¿Es así o no es así esto? Sí, definitivamente es así. Y quería remarcar el tema de la donación para estimular un poquitito que la gente se anote. ¿Cómo no? Doctor, vamos a hacer un corte y volvemos enseguida en Sala de Médicos con el doctor Germán Stemelin, que nos va a hablar sobre los beneficios de la donación como donante de médula ósea para aquellos pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. Hacemos un corte y volvemos enseguida.
En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud. En Sala de Médicos consultamos a los principales profesionales de la salud porque nuestro espíritu y nuestro objetivo es acercar la medicina a los pacientes, acercar la medicina a nuestros oyentes. Y tenemos muchas preguntas para hacerle al doctor Stemelin, pero doctor, usted nos estaba explicando sobre los beneficios de anotarse como donante de médula ósea. Cuéntenos un poco cómo es eso, porque hay donantes de sangre y donantes de médula ósea. Sí. Explíquenos al respecto. En realidad el donante de órganos sólidos, se anota de una manera diferente al donante de médula ósea. En el año 2003 se reglamentó el 1 de abril, precisamente por eso se conmemora el 1 de abril, el Día del Donante de Médula Ósea. Se reglamentó la ley y se abrió el banco en el INCUCAI de donantes de médula ósea de Argentina. Normalmente para encontrar a los donantes se utiliza a los bancos de sangre. Entonces el INCUCAI aporta un personal a cada uno de estos bancos de sangre. Hay aproximadamente, creo yo, que alrededor de 50 centros de captación de diferentes partes del país, porque la parte de las diferentes razas que tenemos dentro del país hace que, de las diferentes etnias, hace que sea importante que tengamos representatividad de todas las poblaciones, porque los HLA tienen que ver con los estudios de histocompatibilidad. Sí, sobre todo nosotros que somos un país de inmigrantes, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando la gente va a donar sangre, se le pregunta si quiere ser donante de médula ósea. Si contesta efectivamente que sí, se le explica en detalle de qué se trata. Luego, con la misma muestra de sangre que se había sacado para estudiarle, por ejemplo, serologías virales, se remite la muestra al INCUCAI para hacer el estudio del HLA. Luego los datos quedan guardados en una computadora para el caso que surgiera un paciente que coincida precisamente con el HLA del donante. Llegado el momento, se lo cita de nuevo al donante y se le explica que ha aparecido un potencial candidato a ser trasplantado, y eventualmente se hace toda la logística necesaria para hacerle la recolección a partir de la sangre de las células madres o stem cells. El Banco de Sangre de Argentina ha dado muchos frutos. Hemos realizado trasplantes con pacientes argentinos. Cada persona necesita estadísticamente 40.000 personas anotadas para encontrar uno idéntico, así que es muy importante que haya mucha gente anotada. Y los 25 millones que mencioné antes es una red que existe mundial en el mundo, y obviamente hay países que tienen un porcentaje de gente inscripta dentro del banco altísimo. Esto tiene que ver con educaciones en las escuelas y demás, y otros países obviamente mucho menos. Sí, tiene que ver con educación, con difusión, ¿no es cierto? Con difusión. Sí, bueno, es una cosa realmente muy importante. En realidad no hay ningún motivo para no estar anotado como un donante de médula ósea, porque lo que nos acaba de explicar usted es un procedimiento sencillo, que ni es doloroso, y uno puede salvar una vida de otra persona con eso, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente, si no se anota o no lo hace, es por desconocimiento, por desinformación, porque ¿quién no prestaría su brazo para un pinchacito para salvar la vida de otra persona, ¿no? Sí, definitivamente. Las únicas condiciones es ser mayor de 18 años, menor de 55 y poder, por ejemplo, dar sangre, o sea, estar en condiciones de dar sangre. A quienes hemos visto a mucha gente donar, realmente la felicidad del que dona es notable. Es como, en alguna medida, sin duda, encontrar una razón indiscutible para su vida, para su razón de ser, haber podido donar vida a otro paciente. No conozco a nadie que no haya terminado muy feliz luego de la donación, y efectivamente es un procedimiento al día de hoy sin
sin ningún tipo de riesgo. No me cabe duda. Con un procedimiento sencillo poder llegar a una obra solidaria de tanta magnitud, ¿no es cierto? Sí. Hay otro tema también que a veces suele salir en la conversación y que aún los mismos médicos no conocemos, porque los médicos no conocemos de toda la medicina, porque eso es imposible, ¿no es cierto? Yo estudié medicina hace 44 años y uno se va actualizando en algunos temas y bueno, tenemos una cultura médica, pero no conocemos cada uno de los temas de la medicina. A veces uno escucha hablar y todos hemos leído, hemos escuchado, inclusive lo hemos visto en televisión, todo el tema del cordón umbilical. ¿Qué hay digamos, de positivo? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué le podemos aconsejar a la gente? ¿Vale la pena guardar el cordón umbilical de los nenes recién nacidos? ¿No vale la pena? ¿Es necesario? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, lo primero es, yo dije anteriormente que las células madres estaban dentro de la médula ósea y no estaban en la sangre, que necesitábamos estimular el pasaje desde la médula ósea a la sangre para poder hacer el trasplante. Eso es una verdad que tiene una excepción, que es la sangre del cordón umbilical. En los primeros días del bebé circulan en su sangre células que son precursores hematopoyéticos muy inmaduros, células madres, o sea que si recolectáramos la sangre del cordón y de la placenta, o sea, una vez que el bebé nace, se corta el cordón, la segunda fase del parto es el alumbramiento, o sea, la eliminación de la placenta. Tomando la placenta y el cordón, se puede recoger aproximadamente 100 mililitros de sangre, que tienen en su interior un porcentaje alto de células madres capaces de repoblar una médula ósea. Y eso es lo que se preserva, no se preserva el cordón, se preserva la sangre. La sangre, en una bolsita. Esto permitió y permite al día de hoy que muchas personas en el mundo sean salvadas porque no tienen un donante histocompatible, pero sí tienen un cordón histocompatible y existen bancos. Los dos más grandes están en Francia y en Nueva York, donde hay cientos de miles de cordones criopreservados. Ahí ya no son solo los datos, sino que están criopreservados los cordones. Entonces, eventualmente un niño que necesita un trasplante, si no tiene un donante adulto para donárselo, puede ser que el cordón descongelado al lado de la cama sea la fuente para concretar el trasplante. Esos son los bancos de cordón. Argentina también tiene su banco de cordón que funciona en el Garrahan y que funciona desde el año 2007. Una cosa diferente es lo que usted mencionó con respecto a hacer una suerte de backup, de reserva de las células madres de los niños que nacen. Hay diferentes empresas que hacen esto. Indudablemente se pueden conservar estas células. Lo que no hay evidencia al día de hoy de la utilidad a futuro. Lo que se especula es que el chico podría tener una enfermedad que el día de mañana esas células madres podrían corregir. No puedo dar una recomendación en un sentido o en el otro, esa es la verdad. No hay mucha evidencia a favor, pero tampoco en contra. Claro. Bueno, pero en ese aspecto, doctor, cuando uno no puede pronunciarse, uno lo difunde, lo cuenta, lo dice tal cual como es, y cada persona sabrá, o sea, cada papá, cada mamá tomará una decisión sobre si quiere preservar la sangre del cordón umbilical de ese bebé recién nacido, sí o no, o sea, digamos, que sea una decisión libre, pero por lo menos que tenga esta información que usted nos acaba de dar, ¿no es cierto? Hay otro tema también que a veces uno escucha por radio, lo ve por televisión, gente que se va a hacer un trasplante de médula ósea a Estados Unidos o a otros países. ¿Cómo estamos posicionados desde el punto de vista científico, académico, técnico y asistencial en la Argentina con respecto, digamos, a lo que se puede lograr en otros lugares del mundo? O sea, ¿hoy se justifica que una persona, un adulto, un niño, se vaya a hacer un trasplante de médula ósea a tal o cual lugar en el mundo? ¿O realmente en Argentina podemos atenderlo bien?
Cualquier tipo de trasplante, sin ninguna excepción, hoy se puede realizar en el país. Hace muchos años, cuando empezamos a hacer los trasplantes, la mayoría de los pacientes viajaban en ese momento a Israel para hacerse los trasplantes y la justificación era que los resultados afuera eran superiores a los resultados del país. Durante muchos años el grupo argentino de trasplante de médula ósea, a mí me tocó coordinarlo durante un tiempo, nos preocupamos por mostrar los resultados en Argentina y mostrar que eran absolutamente equiparables a los mejores centros del mundo. Hoy hay más de 20 unidades de trasplante, tanto en adultos como en pediátricos, y se hacen trasplantes de todo tipo de complejidad. Dicho esto, hay que reconocer que hay algunos casos particulares, sobre todo en chicos con enfermedades de muy baja prevalencia, que algunos centros del mundo, mayoritariamente en Estados Unidos, han reclutado los poquitos casos que se han trasplantado. Entonces, ahí la lógica de derivar al paciente al extranjero por el médico pediatra no tanto pasa por la técnica del trasplante, sino por la experiencia en una patología en particular. Pues es un caso muy puntual, una enfermedad puntual que tienen los niños y con una estadística muy baja. Muy baja, enfermedad de muy baja prevalencia, donde los 15 casos que se han trasplantado se trasplantaron todos en la Universidad de Minnesota. Entonces por ahí, en ese caso podría ser considerado, pero no por la técnica del trasplante que sin duda en el país está con los mejores estándares mundiales. No solo eso, sino que hay muchos países vecinos que no realizan trasplantes de alta complejidad y es precisamente Argentina el lugar de referencia. Nosotros en el Hospital Británico hemos realizado muchos trasplantes de alta complejidad. Cuando digo alta complejidad, básicamente me refiero a trasplantes en donde no se utiliza un familiar, sino trasplantes con donantes que vienen de otras partes del mundo, o sea, la médula ósea, y nos toman a Argentina como su lugar de referencia. ¿Y qué implica eso? Que si viene una médula ósea de otra parte del mundo, ¿por qué es más complejo que si lo da un familiar? ¿Se necesitan más controles? Sí, ¿hay más posibilidades de que fracase? ¿Cómo? Hay más posibilidades de complicaciones. Yo antes había dicho que el problema inmunológico se llama injerto contra huésped, y hay más posibilidades de que la médula agreda al receptor, si bien cada vez estamos más cerca de mostrar resultados absolutamente idénticos entre un donante relacionado y un donante no relacionado idéntico. En años atrás la diferencia era mucho más significativa. Bueno, es muy importante saber eso. ¿Y cómo funciona el grupo argentino de trasplantes de médula ósea? ¿Cómo se creó? ¿Cómo funciona? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Hoy funciona bajo la órbita de la Sociedad Argentina de Hematología, que es la única sociedad que agrupa a los hematólogos, y se creó un poco para dar respuesta a la demanda de los colegas que querían saber cuáles eran los resultados en el país. Entonces, habíamos muchas personas que estábamos haciendo trasplante, pero eso había que mostrarlo y había que mostrar cuáles eran los números. Al principio conseguir casuística suficiente necesita que nos juntemos muchos grupos, así que todos los grupos decidimos allá por el año 89-90 empezar a reportar todos juntos los resultados, y realmente esto cambió la óptica de nuestros colegas, que empezaron sin duda a enviar a los pacientes para trasplante dentro del país, mucho antes que se hiciera ley obligatoria cubrir a los trasplantes de médula ósea. Allá por el año 1990, me dijo. Aproximadamente. Bueno, eso es muy importante para que, digamos, los mismos grupos que hacen trasplante y el resto de los médicos cuando tienen que derivar, o sea, no todos los hematólogos hacen trasplante o están involucrados en el tema del trasplante de médula ósea, ¿no es cierto? No, sin duda. Y los clínicos en general, digamos, saber a dónde referir un paciente que eventualmente pueda necesitar un trasplante de médula ósea. O sea, se ha caminado mucho, usted está hablando del año 1990, o sea, son 25 años ya que existe un grupo de argentinos de trasplante de médula ósea que controlan
se conocen los números, se conocen los resultados, ¿les sirve a ustedes como información? Sí, eso es lo que... Han sido publicados en todos los congresos nacionales, en muchos congresos internacionales, y desde hace unos años a esta parte el INCUCAI incluso nos obliga a reportar todos los pacientes, cosa que es muy bueno porque tenemos un sistema estadístico muy sofisticado, que todos los pacientes que son trasplantados de cualquier variedad de trasplantes son reportados al INCUCAI, o sea que hoy Argentina puede mostrar sin ningún error cuáles son los resultados que tiene. Bueno, eso es muy importante, y también destacar toda el accionar del INCUCAI en este aspecto, ¿no es cierto? Porque uno de los problemas que nos pasan a los médicos cuando empezamos a buscar estadísticas, cuando tenemos que dar dar una clase o dar una conferencia o saber dónde estamos parados nosotros en lo que estamos haciendo, en Argentina todavía nos falta desarrollar las estadísticas médicas y muchas veces recurrimos a las estadísticas de los norteamericanos, ¿no es cierto? A las estadísticas de los Estados Unidos, al NIH, al Servicio de Salud de Estados Unidos, pero bueno, que podamos tener por lo menos en la parte de hematología, en la parte de trasplantes de médula ósea, nuestra propia estadística y nuestros propios conocimientos de lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros resultados, bueno, nos permite también comparar con el resto del mundo, conocer nuestros déficits y tratar de mejorarlos. Así es como se progresa en la medicina, ¿no? Sí, sin duda, y aparte sin el INCUCAI hoy sería imposible realizar todos los trasplantes no relacionados que se hacen, porque por ejemplo a Europa viaja gente del INCUCAI, trae la médula ósea puerta a puerta, llegan a horas, a las 11 de la noche llega la médula y ahí estamos todos esperándola. La verdad es que en lo que es trasplante de médula ósea podemos mostrar absolutamente de manera transparente los resultados en el país y con mucho orgullo porque son equiparables a los mejores centros del mundo. Bueno, esto es el resultado de la preocupación, del compromiso, del trabajo de toda la gente que está haciendo esto. ¿Esto se hace en toda la Argentina, doctor, o solamente hay algunos pocos lugares donde se hace? Me refiero, ¿en distintas provincias se hace o solamente en las provincias, digamos, más grandes, de mayor población? ¿Cómo es esto? Las unidades de trasplante están en las provincias más grandes. Hay unidades de trasplante en Capital, en el Gran Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Córdoba. Y bueno, y hay proyectos de abrir diferentes unidades en otras ciudades, pero básicamente allí donde están funcionando la mayoría. Y lógico. ¿Y estos tratamientos, doctor, están reconocidos, digamos, por los temas de cobertura médico? ¿O cuando una persona que no dispone de medios y tiene que hacer un tratamiento de esto, quién se hace cargo de esto? ¿El Estado? ¿Cómo hay una ley nacional que obliga a cubrir los trasplantes de médula ósea a las obras sociales, a las prepagas, y en caso de no tener obra social o prepaga, tiene la obligación el Estado de cubrirlo. Es algo parecido a pacientes con ciertas enfermedades infecciosas, virales, etcétera. Es exactamente la misma situación. Claro, bueno, eso es una gran cosa. O sea que el Estado asume, en última instancia, asume la responsabilidad. Y bueno, y a través del INCUCAI ha facilitado el trabajo de ustedes. ¿Hay algún otro organismo estatal, así que, además del INCUCAI, que tenga injerencia en este tema, o directamente ustedes dependen del INCUCAI, los controles y el INCUCAI, las normas las dictan ellos? Sí, las dictan ellos definitivamente. Nos auditan, incluso en terreno. Por ahí en ciertas provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hay una subsidiaria del INCUCAI que se llama Cucaiba, entonces son los de Cucaiba los que hacen las auditorías en terreno, pero por ejemplo ahora acaba de aparecer un reglamento nuevo de cómo manipular y que las células estén células madres, qué es lo que se debe tener en cuanto a equipamiento. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Británico en abril tenemos la fecha nueva para recertificar otra vez. ¿Y esa recertificación qué es? ¿Es una visita del INCUCAI, una auditoría? Es una auditoría, vienen
más de una persona, vienen por lo menos 3 o 4 personas y hay que mostrar absolutamente todo, que esté todo por escrito. Aun cuando ya sean un servicio que viene trabajando con esto hace mucho tiempo. Aunque estemos trabajando desde el año 86, se controla permanentemente. Bueno, esto nos da una gran tranquilidad a todos, a los pacientes como pacientes y a ustedes mismos, los médicos que trabajan en el hospital, las autoridades del hospital, para asegurarse de que se están haciendo las cosas bien, porque errores podemos cometer todos, pero en la medida que haya más controles, es menos o es menor la posibilidad de cometer errores, ¿no es cierto? Y un error en un procedimiento como este de tanta complejidad y que involucra a la vida de un paciente, un error puede costar una vida, así que todos los controles que se tengan en realidad prácticamente nunca alcanzan, ¿no? Y con ese criterio se hacen. De hecho, cada vez que viene una auditoría nos damos cuenta que mejoramos un poco más porque detectamos cosas que nos estaban faltando, o el que viene en auditoría nos marca puntos a corregir. Realmente nosotros lo recibimos con mucho agrado cada vez que viene una de las auditorías. En buena hora, todo lo que sea para mejorar y perfeccionar un método en buena hora, ¿no es cierto? Ahora, los trasplantes se pueden hacer tanto, digamos, en chiquitos como en adultos. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes en los niños o las situaciones frecuentes en el adulto? Para dar, digamos, algunos ejemplos. Los niños tienen, aparte de enfermedades malignas, o sea, lamentablemente la leucemia aguda es una enfermedad frecuente en la población pediátrica. Afortunadamente hemos mejorado de manera notable los tratamientos con quimioterapia y muchos niños no tienen necesidad de llegar al trasplante de médula ósea, pero el trasplante de médula ósea puede ser una salvación para algunos de los niños que evolucionan desfavorablemente. O sea, siempre es un recurso terapéutico del que podemos echar mano en caso de que sea indispensable. Exactamente. Y lo otro es que hay ciertas enfermedades congénitas de la inmunidad o metabólicas que casi siempre se manifiestan a primera edad, que se pueden corregir con el trasplante de médula ósea. Eso ya es más raro en los adultos, o sea, el adulto probablemente ya lo hubiera manifestado antes a la enfermedad. En el caso de los adultos, las enfermedades más frecuentes sin duda son enfermedades malignas, como leucemias, linfomas, mielomas, mielodisplasias, o fallos medulares, como aplasias medulares. Diría que esos están entre los primeros lugares de la casuística. Sí, también hay tratamientos, esto se lo pregunto porque lo he escuchado, lo he vivido, pero no lo conozco. Pacientes con patología maligna, donde se le da o se requiere una dosis de quimioterapia o de radioterapia muy alta, ¿sí? Donde también termina lesionando la médula ósea del paciente, pero se puede, digamos, tomar precauciones. Explíquenos un poco de esto, porque realmente cuando entramos en el tema es apasionante, sí, ¿no? Es apasionante la medicina, es apasionante el ser humano, doctor. Si no, nosotros no seríamos médicos, tal ¿no? Cual. Yo cuando empecé a hablar le dije que más o menos me parecía circunscribirnos a lo que era el trasplante alogeneico, o sea, con donante. Pero en realidad, si lo hablamos de donante, hay un trasplante que hacemos muy frecuente, que es el trasplante autólogo. Ahí está. El trasplante autólogo se basa en la premisa que la quimio o radiosensibilidad de las enfermedades malignas es dosis dependiente. Esto quiere decir que si yo a un paciente le pudiera dar un balde de quimioterapia, probablemente lo curaría. Pero la situación sería que no podría sobrevivir porque le destruí la médula ósea normal. Claro, lo curamos de esa enfermedad maligna, pero por le destruí la médula ósea normal. Su propio organismo. Claro. Entonces, para salvar esta situación se inventó esto probablemente mal llamado trasplante autólogo, en el cual en una fase previa criopreservamos, mantenemos viva en frío extremo a menos 196 grados, células madres que hemos recolectado en una fase previa. Luego al paciente sí le damos, entre comillas, el balde de quimioterapia o radioterapia y lo rescatamos con las células que teníamos congeladas. O sea, se las infundimos a través de la sangre y luego de descongelarlas, estas celulitas van a ir y se van a ubicar en la médula ósea. Eso es lo que hacemos para tratar enfermedades malignas que necesitan altas dosis de quimioterapia.
O sea, realmente son situaciones muy extremas. ¿Y ustedes tienen experiencia en esto, doctor? Sí, eso se ve. Le diría que el 50% son trasplantes con donante, el 50% son trasplantes autólogos, hoy en una unidad de trasplante. O sea que es una situación frecuente. Muy frecuente. ¿Y el resultado de este tipo de tratamiento, doctor? Bueno, el resultado está dado por... Le pregunto esto por curiosidad, no, ¿sí? Y porque hemos llevado a un paciente a una situación muy extrema, pero obviamente se trata de un paciente que con una enfermedad maligna que prácticamente no tiene otro tratamiento. Digamos esto para que se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Sí. De cualquier forma, el riesgo de mortalidad por el procedimiento es significativamente menor cuando uso la propia médula que cuando uso una médula de otra persona, porque no hay diferencias obviamente inmunológicas. O sea, son procedimientos de riesgo de alrededor del 5% por el procedimiento. Y el pronóstico está dado en realidad por el estatus de la enfermedad maligna al momento del trasplante. No es lo mismo trasplantar a un paciente que está con una enfermedad controlada que trasplantar a un paciente refractario a todo tipo de tratamiento hasta ese momento. Ambos tienen chances de curación, pero indudablemente son diferentes. Claro, lógico. Y un paciente que ha sido trasplantado, doctor, uno escucha, por ejemplo, le hicieron un trasplante de riñón, ¿no es cierto? Es un paciente que después durante muchos años se lo controla, porque eventualmente puede haber una respuesta del sistema inmunológico del paciente contra ese órgano que ha recibido en lo inmediato y también de manera alejada, ¿no es cierto? ¿Esto sucede con los trasplantes de médula ósea o no? Digamos, una vez que ustedes, digamos que se trasplantó un paciente, el paciente comienza a producir sus propias células a partir de esa célula de médula ósea que le regaló un donante, ¿sí? ¿Cómo sigue todo eso? Hay que seguir controlándolo, indudablemente, sobre todo al que ha sido sometido a un trasplante con donante, no al trasplante tanto autólogo, porque la diferencia inmunológica sigue estando. El rechazo es poco probable, como el ejemplo del riñón que dio usted, pero en cambio la agresión de la médula al receptor en algo que se llama injerto contra huésped crónico es posible que se manifieste incluso muchos meses después del trasplante. El rechazo es infrecuente. En el caso de órganos sólidos hay cierto grado de rechazo que es aceptable en algunos trasplantes, como sería riñón. Hay otro grado de rechazo, por ejemplo, en corazón, pulmón, en el cual el rechazo no es aceptable. Claro, lógico. No, ahí ya es incompatible, ¿no es cierto? Exactamente. Claro. ¿Tiene algún otro tema más que nos quiera contar? Nos quedan 2 minutos, doctor, para el cierre. Si nos quiere decir algo muy cortito, y si no, bueno, usted nos dirá, cerraríamos el programa. No, solamente... No, algún no aviso o algo que sirva al público como cuidado, como digamos, para preservar o para animar a la gente a anotarse como dadora. Yo, para que se den una idea de la felicidad que produce donar, cortito, nosotros hace muchos años trasplantamos a una chica que tenía 3 hermanos, ninguno era compatible. Eso era una muy mala noticia. Y después de pensar nos dijeron que había un hermanito chiquitito que lo habían, dado a otra familia a muy temprana edad. Se lo buscó y se lo encontró en Mendoza y lo trajimos. Era un hermano y cuando lo trajimos le explicamos que le teníamos que sacar sangre, pero que tenía solamente un 25% de chance de ser compatible. Entonces este chico de 20 años aproximadamente nos dijo que la verdad que no podía entender para qué lo iban a haber encontrado si no resultaba que no fuera idéntico. Y realmente fue idéntico y se hizo el trasplante. Y la verdad que la felicidad que tenía ese hermano de haber recuperado la familia y de haber salvado una vida es el día de hoy que no me olvido. Bueno, esas son las gratificaciones hermosas en la medicina. Doctor Stemmeling, queremos agradecerle mucho su visita, nos ha ilustrado, ha sido muy claro en su explicación, nos ha sido muy útil para todos y nos despedimos en Sala de Médicos
con el doctor Germán Stemelin, y nos volveremos a ver el sábado próximo a las 16 horas aquí en Radio Cultura 97.9 de su dial. Buenas tardes.